Bendiciones, amada familia Epicentro. Un abrazo a cada uno de ustedes en sus casas y a sus familias también. Extendemos este abrazo para todos aquellos que nos miran a través de esta plataforma. Recuerden siempre conectarse con nosotros y poder compartir todo este contenido que creemos Dios lo ha preparado, lo ha dispuesto para bendecir la vida de muchos. El día de hoy vamos a continuar en este segundo libro de Reyes. Hoy en el capítulo 6, el verso 24 en adelante. Y vamos a ir a través de estos pasajes descubriendo, creo yo, una palabra preciosa que Dios tiene para nuestras vidas. Promesa de Dios, palabra profética para tu vida, para tu familia. Así que dispón tu corazón para recibir todo lo que Dios tiene hoy para nosotros. Oramos, amado Señor, que seas tú guiándonos a toda verdad por tu palabra y tu Espíritu Santo, y que esta palabra produzca el fruto, Señor, en tu presencia, en tu amor y para tus propósitos, Señor, al 100 por 1 y aún más, Señor, y que sean prosperados tus hijos, tus casas, las familias, Señor, y cada vida y cada corazón donde tú gobiernas. Padre, que a través de ella podamos ver lo que no estamos viendo hoy para ser usados para bendición de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que acompáñame a este segundo libro de Reyes, el capítulo 6, desde el verso 26 vamos a leer en este momento. Dice, un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, «Sálvanos, majestad». Y él le dijo, «Si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero, del lagar? ¿Qué te pasa?», le dijo él. Ella se quejó y dijo, «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos al de ella. Pero cuando cocinamos y nos comimos al mío, llegó el día siguiente y cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos los comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Y esta situación que nos sorprende que al ver una realidad como estas en la queja que esta mujer le presenta al rey, sucede que luego de algunos combates en medio de una guerra, Samaria queda envuelta en una situación de hambre extrema, al punto de que el historiador Josefo, uno de los historiadores más antiguos de Israel, en un escrito histórico acerca de estos libros, dice que el rey salió de su habitación, de su palacio, porque un olor a carne asada le llamó la atención e hizo que el rey saliera de la muralla. Y justo cuando él a través de este olor sale y hace este recorrido, se encuentra con esta mujer. ¿Qué situación tan extrema de crisis, de pobreza, de hambre estarían viviendo? Al punto de que las madres tomen la decisión de llegar a comerse a sus hijos. Si bien sabíamos que en la época, en este contexto histórico, había una adoración al dios Baal y que muchos niños eran sacrificados en el fuego por eso, por esa idolatría a este falso dios. No es justificativo para que en medio de la crisis alguien llegue a tomar una decisión como estas. Aquí se ve la desesperación de un pueblo y un rey que busca de alguna forma encontrarle una respuesta, una salida a esta situación. Sin embargo, el propio rey se conmueve y dice, «Wow, ¿qué quieres que haga? ¿De dónde voy a sacar comida? ¿Qué te pasa? ¿Qué voy a hacer?». Avanza el texto, verso 30, y dice que al oír la queja de la mujer, el rey se rasga sus vestiduras, luego reanuda el recorrido que él estaba haciendo por la muralla, y la gente se da cuenta que bajo la túnica real había una vestidura de luto, había un traje de luto, de vergüenza que estaba llevando este rey. Y puede ser que en medio de las situaciones de crisis que envuelven a nuestras naciones hoy, muchos líderes se encuentren en esta condición de buscar, tratar de encontrar una respuesta en medio de la crisis.
Muchos padres de familia también están buscando respuestas en medio de estas situaciones. Muchas madres están buscando respuesta a qué va a pasar con la educación de los hijos, qué sucederá con la economía del hogar, cómo podemos manejar los temas de salud y tantas otras preguntas que emergen en medio de esta situación de crisis. Cada uno de nosotros, como hablábamos en la prédica anterior, el mensaje del domingo pasado, luchamos con males como el orgullo, la soberbia, el no reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas, el no hacerle lugar a la gente correcta, y cómo Dios nos hablaba acerca de dar esos pasos de fe desde la obediencia, desde reconocer, desde derribar el orgullo en nuestra vida para ser bendecidos. Pero hoy vemos esta escena en la que está envuelta toda una sociedad, donde familias, donde gobernantes, donde ejércitos, profetas, todos están viviendo la misma situación. Y este rey, luego de rasgarse las vestiduras, dice: que el Señor me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. ¿Y qué culpa tenía Eliseo? ¿No? Eliseo había dado un mensaje de exhortación muchas veces a este rey y a este pueblo. Y ahora, pese a las decisiones que se habían tomado, lo primero que hace el rey, y un rey representa también el estado de una sociedad, es echarle la culpa al profeta de Dios. Y sucede esto muy a menudo, y creo que hoy incluso nos está pasando. En medio de las crisis nos sucede que empezamos a encontrarnos con tal vez una respuesta tardía o un silencio de Dios en medio de esta situación, y que nos lleva a decir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué no hemos visto la mano de Dios en esto? ¿Por qué ya no se termina esta pandemia? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta situación? Pero este rey incluso toma la decisión de irse contra el profeta de Dios y decir: que Dios me castigue sin piedad si es que hoy mismo no le he cortado la cabeza a Eliseo. Eliseo dice el verso 32, que mientras Eliseo se encontraba en su casa sentado con los ancianos, el rey le envió un mensajero. Pero antes de que éste llegara, Eliseo le dijo a los ancianos: ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, tranquen la puerta para que no entre, porque yo oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Y todos en medio de la situación de crisis, salvo Eliseo, y ya va a aparecer en un momento, reafirman que la crisis que están viviendo viene de Dios. Que en las consecuencias tal vez de la mala administración, ellos tratan de buscar en Dios un culpable para justificar sus malas acciones, su desobediencia y mala administración. Y es que comúnmente sucede que recibimos varias veces mensajes de Dios a través del profeta, a través de hijos e hijas de Dios que nos hablan a través de los mensajes, pero aún así muchos de nosotros en algún momento hemos tomado decisiones equivocadas de seguir nuestros instintos, de creer que las cosas son como nos parece y, bueno, que Dios tiene que casi que aprobarnos todo lo que hacemos. Dios deja que, como un caballero, deja que la humanidad pues disfrute de sus consecuencias, y en este caso se genera una hambruna tal, y cuando esto ya se vuelve incontrolable y muy visible y queda expuesta a la realidad de esta sociedad, al punto de ver a dos madres peleando porque no se pudieron comer a uno de los hijos,
es muy fácil echarle la culpa, en este caso, a Dios. E ir en esta escena por la vida del profeta a fin de completar, por así, la desgracia. Porque, ¿qué es lo que sucede? Tal vez el rey dice, bueno, si nos vamos a morir de una vez, ¿no? Cortémosle la cabeza hasta el profeta de Dios, porque toda esta desgracia ha sido de parte de Dios. Sin embargo, en el capítulo 7 vamos a ver cómo Eliseo recibe una palabra de Dios y cómo algunas cosas se empiezan a activar en medio de esta crisis, tanto para el pueblo como para nosotros el día de hoy. Lo primero que yo veo es que en las crisis tenemos que ser muy sabios, muy entendidos y estar muy alerta a cómo nuestras emociones van a jugarnos en contra, a cómo nuestra situación nos puede llevar a pensamientos extremos, a decisiones equivocadas. Algunas parejas durante esta crisis han sufrido violencia, otras han pensado en separarse, en divorciarse, la comunicación en el hogar se ha roto, la crianza de los hijos se ha vuelto muy compleja para muchos y esto está llevando o empujando a las familias a tomar decisiones desesperadas. Muchos han perdido su trabajo, muchos negocios han tenido que cerrar y esta presión de la crisis, este fuego de la crisis, está llevando a muchos a tomar decisiones desesperadas, como está sucediendo en este caso con la gente de Samaria. Porque no era el rey solamente el que tomaba este tipo de decisiones, al punto de que 2 mujeres decidieron comerse a su propio hijo. Estamos hablando de que esto le está afectando a toda una nación, a toda una ciudad, a todo un pueblo. No importa si eran ricos, si eran pobres, si eran reyes. El fuego de la crisis, sin la perspectiva de reino, sin la perspectiva correcta, puede llevarnos a caer en situaciones desesperadas. Ahora, Eliseo entra en escena capítulo 7 y dice, oigan la palabra del Señor que dice así. Y esto es clave, porque en medio de estas situaciones tal vez hemos escuchado un mensaje, otro mensaje, varios mensajes, hemos orado y tal vez Dios ha traído palabra a través de otras personas a nuestras vidas, pero ahora Eliseo dice, vuelvan otra vez a escuchar palabra del Señor. ¿Cuánto consejo de Dios hay en tu casa a punto de poner en balanza las decisiones que estamos tomando como familias versus el consejo de Dios y ver cómo en ese equilibrio estamos tomando decisiones sabias? O tal vez no hay tanto consejo de Dios, hemos anulado y cerrado la puerta a la revelación de Dios, hemos perdido de vista la oración, el perseverar en la palabra, el buscar enseñar a los hijos acerca de la fe, de ser agradecidos con Dios por lo que tenemos hoy, sea mucho, sea poco. Y todas estas cosas, cuando se van acumulando, van ganándole tal vez en esta balanza a lo que debería ser el consejo de Dios en nuestra vida. Se van acumulando malas decisiones sobre malas decisiones y desesperaciones que pueden llevar a fracturas importantes y graves para las familias, para los corazones, para las relaciones, para las congregaciones, para la iglesia incluso como tal, y sobre todo para una nación, porque todo esto finalmente se va a traducir en el concepto de nación. Eliseo dice, vuelvan a escuchar la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrán comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata. Y Eliseo estaba poniendo en contexto esto, ya que al inicio, en el verso 24 del capítulo 6, nos dice que cuando hubo esta movilización del ejército para ir a Samaria y sitiarla, el sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. Una cabeza de asno. ¡Wow! No sé qué tipo de platillo podría ser ese. Pero Eliseo está diciendo, de la realidad de muerte y de pobreza en la que ustedes están,
si oyen la palabra que Dios va a darles hoy, mañana, no en 40 días, ni en una temporada, y Eliseo no está hablando en función de interpretación, está diciendo realmente mañana se podrá comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Es decir, que no solamente iba a haber bendición, sino que iba a llegar también justicia entre la comunidad, a punto de que las cosas tengan su justo precio y sean asequibles para todos. Eliseo está diciendo, comparen la realidad que ustedes vivían sin el consejo de Dios en medio de la crisis, de que llegaron a pagar hasta 80 monedas de plata por la cabeza de un asno. Ahora, si escuchan la palabra de Dios, habrá bendición y justicia, y con precio justo ustedes podrán adquirir lo que necesitan. El ayudante personal del rey le dice, y esto es clave. Primero quiero cerrar esta parte de la declaración de Eliseo. Eliseo está declarando una palabra profética. Él está recibiendo de parte de Dios un mensaje que dice, mañana habrá bendición, pero oigan la palabra del Señor. Mañana habrá bendición. Una de las cosas que yo aprendí hace muchos años de cómo vivir y atravesar desiertos de crisis en la vida es la de que siempre en los desiertos aparecen algunas voces que nos empiezan a hablar. La voz de Dios, la voz de Satanás y creo la peor de todas, las voces de otros e incluso tu propia voz. 4. La voz de Dios diciéndote, oye, vuélvete a mí, escucha mi palabra. La voz de Satanás tal vez diciéndonos, maldice a Dios y muérete, como le decía la mujer de Job a él. Porque tal vez han pecado tanto y han defraudado tanto a Dios y se han alejado tanto de Dios que Él no los va a perdonar. Que mejor no se molesten por ir a la presencia de Dios. No hagan esfuerzos de adorar porque de esta no van a salir. Y muchos creyentes en los desiertos nos hemos sentado alguna vez a tener esas conversaciones con Satanás, escuchando no te acerques a Dios, ¿para qué vas a escuchar un mensaje? De gana te vas a poner a orar. Y conversamos y tenemos estas citas con el diablo, donde la culpa de la carga de pecado nos llega a ser tal que lo último que pensamos es que Dios quiere perdonarnos. Cuando Dios está listo, dice su palabra, para que todos se acerquen al trono de la gracia para el oportuno socorro. Y en arrepentimiento, que no es más que reconocer nuestra condición delante de Él y apuntar en dirección hacia Dios. Ahora, la tercera voz es peligrosa y una de las que aparece aquí en este pasaje, que es las voces de otros. Porque siempre en medio de las situaciones extremas o de crisis surgen los malos consejeros. Y este rey tenía un mal consejero. Lamentablemente, le había dado lugar a la persona equivocada. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, Eliseo, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, lo que tú estás diciendo no podría suceder. Este ayudante sabía quién era Eliseo. Él conocía en el contexto de los reyes, que en los reyes de Israel, de Judá, de Samaria, cada rey siempre respondía a un profeta. Había un profeta de Dios en medio de la nación. Y esto era significado de que Dios estaba con el pueblo. Pero este hombre le dice al rey, una persona cercana al rey, le dice, ni aunque Dios abra la ventana del cielo mañana, lo que tú dices va a suceder. Y una de las cosas que hacen las terceras voces
en nuestras vidas las voces de otros cuando atravesamos desiertos generalmente es poner dudas. Y a veces puede suceder que uno de los cónyuges, si es un matrimonio, o alguien de tu familia, alguien muy cercano, generalmente a veces estas terceras voces vienen de personas que amamos mucho y que han visto los milagros de Dios antes, que han visto la mano de Dios proveer antes a su familia, que han visto la gloria de Dios manifestada. Sin embargo, cuando llega la crisis y vienen situaciones extremas, su fe tambalea porque no ha tenido las raíces adecuadas, al punto de decir, ni aunque Dios abriera la ventana del cielo, como decía este hombre, esto sucederá. Y a esto quiero que le pongas mucha atención, porque si tú dejas durante esta crisis que la duda, las voces de otros, cobren más peso que el consejo de Dios, como dice Eliseo, oigan la palabra del Señor, podrás estar condenando a tu familia a la desgracia. Tal vez debes cerrar o acallar ciertas voces a las cuales les hemos dado apertura en nuestra vida, que no vienen de Dios. Y con esto también quiero decirte algo, tal vez lo que viene de Dios es lo que no estás queriendo escuchar. Tal vez lo que sí viene de Dios para tu vida es algo que va a exhortarte y confrontarte. Tal vez el consejo de Dios que viene no va a venir envuelto en papel de regalo y con una tarjetita hermosa. Tal vez es una palabra difícil, pero al final es una palabra que quiere traer bendición para nuestras vidas. Hay terceras voces que generan dudas en nuestras vidas, que vienen muy adornadas de religiosidad, vienen muy adornadas de adulación y también envueltas en un pesimismo desgraciado que condena o condiciona la mente, el accionar en tu vida. Dios quiere que tú prestes atención a todo el consejo de Dios. Eliseo dice, oye la palabra del Señor. Y yo quiero que si estás con tu familia, junten sus manos. Y primera cosa que debemos hacer es ser agradecidos aún si es que hoy estás viviendo en una situación de escasez. Pero si tú y yo somos agradecidos, si tú y yo aprendemos a estar contentos en medio de una situación de escasez, dice la palabra, Eliseo le dice al pueblo, mañana habrá bendición. Cuando una palabra profética se suelta en lo espiritual, hay todo un ambiente espiritual que la rodea y hay toda una lucha espiritual que se produce alrededor de una palabra profética. Porque cuando Dios quiere derramar bendición sobre su pueblo, lo primero que va a suceder es que va a haber oposición en lo espiritual. Y tú vas a ver la oposición de eso espiritual en lo físico. Y tienes que orar al Señor para que te dé discernimiento, valentía y fortaleza. Y tenemos que orar a Dios para que aumente nuestra fe en estos momentos de crisis y podamos creerle a toda la posibilidad de la palabra de Dios. Mañana habrá bendición. Mañana, dijo Eliseo a su pueblo, ustedes podrán comprar a precio justo. Muchos están viendo bendiciones en medio de esta crisis, fruto de que han decidido tomarse de la mano de Dios y creerle a Dios, pero también han tomado acciones sobre las bendiciones que están recibiendo. Y esto es clave. Las bendiciones Dios quiere soltarlas y quiere derramarlas, pero hay que tomar acción sobre ellas. Este ayudante del rey tenía la opción de creerle a la palabra de Dios que estaba viniendo a través de Eliseo. El rey también tenía la decisión en su poder de hacer a un lado a esta persona e ir tras lo que Dios le estaba revelando al profeta para el pueblo. Sin embargo, esta persona que trae duda hace que todo se paralice, porque el rey y a través de él la nación le había dado entrada a la voz incorrecta. Aquí el ayudante personal del rey, luego de que le dice esto a Eliseo, Eliseo le responde, pues tú verás con tus propios ojos
le dijo Eliseo, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comer. Otra versión de este texto dice, mañana habrá bendición con las medidas que Eliseo les habla al pueblo. Pero dice, el que dude no comerá. El que dude no comerá. Y aquí viene en la parte final de este mensaje una historia muy, muy interesante. ¿Cómo se produce la liberación de Samaria? Cuando vemos a Jonás profetizando en Nínive, después de que él había oído de la presencia de Dios, vemos a un rey que dispone que toda la ciudad entre en ayuno para que todo el mundo se arrepienta y encuentre misericordia de Dios. Ahora, este rey en cambio se queda paralizado junto con su mano derecha, dudando de lo que Dios iba a hacer el día siguiente después de la palabra profética que llegó para el pueblo. ¿Y cómo se empieza a producir esta liberación de Samaria? Dice que estaban afuera 4 hombres leprosos, verso 3 del capítulo 7. 4 hombres que padecían lepra, porque los leprosos estaban aparte, ¿no? Dice, estaban afuera de la ciudad, en la entrada de la ciudad. Y estos leprosos habían escuchado la palabra del profeta. Uno de estos leprosos, en los relatos históricos, sabemos que es Giezi, quien fue siervo de Eliseo, quien fue un ayudante de Eliseo. Giezi estaba padeciendo una enfermedad grave, muy grave en ese momento, fruto también de haber tomado malas decisiones. Y Giezi se había hecho de 3 amiguitos leprosos que estaban afuera en la puerta de la ciudad. Pero había algo que diferenciaba a Giezi. Giezi conocía el principio de la palabra profética. Giezi sabía que una palabra profética estaba suelta en el aire, que una revelación de Dios había sido soltada para el pueblo. Y Giezi mira su propia condición de hombre leproso y se ve a sí mismo, y entendiendo este principio de la profecía, de que esta palabra ha sido soltada para bendición de un pueblo, decide tener una conversación con sus amigos leprosos. Y él dice, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? No ganamos nada con entrar en la ciudad, porque ahí nos vamos a morir de hambre. Total, no hay comida, como todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, sucederá lo mismo, ya que están padeciendo lepra. Vayamos al campamento de los sirios para rendirnos, y si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, bueno, de todos modos moriremos. Y aquí hay un grupo de personas que también están en una situación desesperada, pero que ven una oportunidad en la palabra que había sido soltada. Ellos estaban en una condición de enfermedad y de hambre. Dice, si nos quedamos en la ciudad, vamos a morir de hambre. Si no hacemos nada, nos morimos de lepra. Tal vez vayamos donde están los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos de la misericordia de ellos. Y si nos matan, pues, ni modo, total, ya estábamos destinados a morir. Más o menos la mentalidad un poco parecida a lo que le sucedía a la viuda que tenía el poco de aceite y la vasija en su momento. Pero con algo diferente. Ellos tomaron acción. Sabía Giezi que había una palabra profética que estaba suelta y que Dios estaba a punto de hacer algo. Decide Giezi moverse con sus 3 otros amigos leprosos y caminan hacia este campamento sirio. Ahora, déjame decirte algo. Pudiera ser que muchas palabras de Dios hayan sido derramadas sobre tu vida. Hay mucha profecía que ha sido declarada sobre tu vida, para bendición, con llamado, con propósito, pero todavía no te has enfrentado a hacer esa profecía realidad. Tal vez has recibido profecía para bendición de tu familia, pero sigues esperando que el techo se abra y que la profecía se cumpla por ósmosis
y no estamos dando los pasos que tenemos que dar. No le estamos dando espacio a la manifestación de esa revelación de Dios en nuestras vidas. Estos leprosos, mirando su condición, deciden caminar y deciden ir a un lugar que sabían que era peligroso, pero que había la posibilidad, por la palabra que había sido soltada, de que ellos sean perdonados. Lo que están diciendo es, si este rey no quiere la profecía, yo la voy a tomar, estaba diciendo Giezi. Y puede ser, y sucede esto mucho en el campo espiritual, que hay muchas profecías que han sido soltadas para muchos, que al no dar los pasos correctos, otros que tal vez recibieron otra palabra que no tenía la fuerza o el alcance que tenía una palabra que era para ti, otros han decidido tomarle, decir yo quiero esa. Y si este de acá tampoco quiere la que fue para él, yo también quiero eso. Yo aprendí eso hace algún tiempo. Y sabes, déjame decirte que Dios me ha permitido tanto vivir de la realidad de no haber visto tal vez a tiempo el fruto de una palabra que he recibido de parte de Dios y haber demorado mi proceso para verlo, porque al final esa palabra se va a cumplir, pero también he podido vivir la otra. Cuando aprendí este principio, muchas promesas, muchas palabras proféticas que fueron soltadas en su momento en medio de congresos o congregaciones, en medio de un culto, decidí tomarlas para mi vida, y créeme que Dios ha hecho cosas que sin Él, sin su poder, sin su intervención, sin esa declaración, esa palabra de Dios, no hubieran sido posibles para mi vida. Y eso quiere decir que tú debes desarrollar una fe expectante, una fe de niños, una fe de decir, si Él no quiere, yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero esto para mí. ¿Cuán hambrientos estamos de una palabra de bendición de Dios para nuestras vidas? ¿Cuán hambrientos estamos de querer la bendición? El hombre que estaba al lado del rey, en este caso, le dice, ni así Dios abra las ventanas de los cielos, vendrá bendición. Y estos 4 leprosos dicen, por las dudas vamos. Aunque sea que nos equivoquemos y eso les iba a costar el cuello, ellos dicen, vamos tras esta palabra, vamos tras esta promesa y vamos a tomar el riesgo de ir tras la palabra profética que ha sido derramada. Muchas bendiciones para nuestras familias están atoradas, porque están esperando ese primer paso de obediencia y fe para ser desatadas sobre nuestras vidas. Y eso se traduce en muchas áreas: negocios, salud, alimento, economía, cosas que son esenciales para la vida. Para aquellos que sirven a Dios en propósito, en llamados, ministerios fructíferos. A veces sucede que nos enredamos los ministros en las terceras voces, en otro tipo de lenguaje, y perdemos de vista en lo espiritual el propósito final de lo que Dios quiere. Y si bien llegamos a la meta, muchas veces llegamos golpeados a esas metas, o no como Dios hubiera querido que lleguemos en su momento. Dios no ha dejado de cumplir su palabra, pero tal vez hubiera sido mejor llegar en otro tiempo y de mejor forma, porque lo importante es cómo llegamos a ese cumplimiento. Ahora, estos 4 leprosos caminan, dice el verso 5, al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio ya no había nadie, y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles creer que habían carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y a los egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando las tiendas de campaña, los caballos y sus asnos, y dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña, y después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro, ropa
y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces ellos se dijeron: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas y les dijeron: fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí, y solo se oían los caballos y los asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas a voz en cuello hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros: déjenme decirles lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Y mira lo que sucede. La bendición está a las puertas. La bendición está tocando a las puertas. Estos leprosos, luego de haber comido, bebido, disfrutado, haber acumulado ciertas riquezas, dicen: oye, esto es una buena noticia para el pueblo. La gente también puede disfrutar. Y van y dan aviso. Pero el rey, con su secretario, ¿no?, que tenían esta duda, llegaron hasta hacerse una película que no era real, al punto de pensar que los estaban esperando para matarlos. Sin embargo, sigue el texto. Uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí, y si mueren, no les irá peor que a la multitud. Enviémoslos a ver qué pasa. De inmediato los hombres tomaron 2 carros de caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Verso 17. El rey había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo y se cumplieron ahí mismo, y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a ver. La gente fue, los investigadores llegaron al campamento de los sirios, la gente vio que realmente todo estaba vacío y que tenían la oportunidad de tomar el tesoro. Y cuando el secretario del rey fue a la puerta a asomarse a ver la noticia, dice que la multitud era tal que lo aplastaron. Y se cumplieron 2 palabras. Hubo la bendición a la entrada, la gente pudo recibir todo ese alimento que venía de parte de Dios. Y número 2, el que dudó no comió. Este hombre murió en la puerta, vio con sus ojos la bendición, pero no llegó a tocarla. Mira, hay una bendición que Dios está a punto de soltar sobre nuestras vidas. Me gusta esta frase que usan los leprosos. Hoy es tiempo de buenas noticias. Tal vez Dios a la iglesia le ha permitido disfrutar de una realidad cómoda durante mucho tiempo. Reunidos en los templos, acomodados en nuestros cultos, teniendo la oportunidad de escuchar el evangelio muy cómodos. Y cuando llegó la pandemia, nos tocó regresar a nuestras casas, pero regresamos a nuestras casas con el evangelio en nuestro corazón y en nuestra mente y en la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Hoy es tiempo de buenas noticias. Y si tú y yo estamos disfrutando de este tesoro de Dios, ¿por qué no ir a compartirlo con otros? Tal vez se han despertado muchas voces de duda en la iglesia hoy. Tal vez en medio de las crisis que están enfrentando las familias, hay terceras voces que nos han rodeado a decirnos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu iglesia? A ver, ¿dónde están tus pastores?
Yo he visto y escuchado cada una de esas cosas. Sin embargo, déjame decirte que Dios le quiere decir a su iglesia, a su pueblo, la bendición está a la puerta. Hay una bendición que está a la puerta al final de esta situación. Esto está empezando a decaer. ¿Y cómo sabemos? Porque antes de ponerse mejor, la situación se pone peor. Las experiencias de fracaso que podemos experimentar en medio de las crisis, si tomamos la perspectiva de Dios, nos daremos cuenta de que solamente son la plataforma correcta y adecuada para aprender a recibir la bendición que está por venir. Esta situación de crisis que enfrentaba el pueblo, sin consejo de Dios, los llevó a tomar decisiones desesperadas. Pero ahora que tenían la palabra profética, cuando recibieron la noticia de estos 4 leprosos que se arriesgaron, recibieron y comieron y su fe también fue aumentada. Hay bendiciones que están a punto de ser desatadas sobre tu vida y sobre tu familia. Cada palabra profética que Dios ha dicho sobre ti va a cumplirse porque Dios es fiel y justo y lo va a hacer. ¿Y cuál es la actitud que nosotros debemos tomar? ¿A través de quién vino la liberación de Samaria, por decirlo así? ¿O quiénes fueron el canal para esta liberación de la hambruna que afectaba a la ciudad de Samaria? La actitud de riesgo de estos 4 leprosos. Tal vez, si tú te sientas y reflexionas, hoy lo común se volvió esencial. Es esencial el alimento, es esencial la salud y es esencial el techo. Y muchas de las comodidades con las que soñábamos y orábamos y buscábamos desenfrenadamente al fin de pasarnos por arriba el tiempo de familia, la comunión con Dios, el tiempo de oración, el tiempo de reflexionar, muchas de esas cosas hoy han quedado donde deben estar, en lujos innecesarios para nuestras vidas. Porque hoy lo común, lo que veíamos sencillo, hoy es esencial. Y damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel. Y dale gracias a Dios porque Dios ha sido fiel y no te ha dejado. Pero hoy ves, si tienes la bendición de tener un vehículo, que puedes sacarlo una vez a la semana. Si has tenido tal vez algún tipo de accesorios, te das cuenta en tu casa que hoy están ahí y que no tienen mucho sentido. No estoy diciendo que eso está mal o es pecaminoso, sino simplemente que Dios nos llevó a un estado en valorar las cosas que considerábamos pequeñas, pero que no son pequeñas en realidad. Sobre todo las relaciones de familia, la comunión con Dios como familias, el ir a la presencia de Dios y que no le pase a lo importante de la presencia de Dios en nuestro hogar la agenda alocada en la que vivíamos. La crisis va a terminar y la pandemia se va a terminar. Y cuando salgas a la nueva normalidad, hay una bendición a la puerta de cada hogar y de cada iglesia y de cada comunidad que el pueblo debe estar listo para tomar. Pero hoy es tiempo de empezar a caminar en fe como estos 4 leprosos e ir tras la palabra de Dios y perseverar en la oración, perseverar en el consejo de Dios, perseverar en transmitir la fe a los hijos, los que tienen hijos, en abrazarnos como familias y en buscar en ese consejo de Dios la sabiduría para no caer en la desesperación que nos lleve a tomar decisiones alocadas. La pregunta es, ¿cuánto quieres esa bendición? Tú puedes dejar pasar este mensaje y decir, hay otro mensaje más de aliento, como el hombre que estaba al lado del rey. Ni aunque Dios abra el cielo, dijo él, Dios hará que esto pase. O sea, él estaba dispuesto a ver el cielo abrirse, pero creía que ni aún así Dios era capaz de bendecir.
Y quiero que tú recuerdes con tu familia cada bendición que has recibido de parte de Él. Cuán fiel ha sido Dios con nosotros. Y sigue siendo fiel. Y hoy hay mucho por agradecer. Sobre todo que tienes la bendición de poder sentarte junto a los tuyos y recibir palabra de Dios. Y vamos a orar en un momento. Creo que Dios tiene algo preparado hermoso para nuestras vidas en medio de la oración. Pero que empieces a caminar y dar esos primeros pasos de fe. Tal vez esos riesgos que nosotros miramos como riesgos son los pasos que necesitamos para que Dios empiece a bendecir. Arriesgarnos a perdonar, arriesgarnos a pedir perdón, arriesgarnos a reconocer nuestro pecado delante de Él. Y sobre todo, tomar riesgo por hacerse a Jesús Señor de nuestras vidas y dejar que Él lo gobierne todo, absolutamente todo. Hay muchas personas que están trabajando en el área de la salud y queremos orar por ellas y bendecir sus vidas. A cada persona que trabaja en enfermería, doctores, auxiliares y cada persona que ha sido usada en el área de salud, vamos a orar para que Dios derrame bendición y cuidado sobre sus vidas. Ellos se han arriesgado tomando su vocación y su profesión. Han sido fieles a la vocación, al llamado que han recibido. Y muchos están ahí poniendo el pecho a las balas, dando asistencia a mucha gente. Pero hemos visto cómo ellos han sido atacados, vejados, insultados en sus condominios, en los edificios donde viven, en los barrios donde viven, al punto en que algunos han tenido que cambiarse de lugar donde estaban viviendo. ¿Cómo es posible que en medio de una situación tan crítica podamos ser tan malagradecidos con gente que está poniendo el cuello literalmente por otros? Ay, es que es su trabajo. Sí, es su trabajo, pero ellos bien podrían dedicarse a otra cosa o hacerlo desde su casa, pero han decidido ir a un hospital, han decidido arriesgarse. Y gloria a Dios por cada uno de sus corazones. Que Dios bendiga a esos médicos, a estas enfermeras, auxiliares, a cada persona que dirige un hospital, que administra una clínica, que tiene la bendición de ser un brazo de misericordia activo durante esta pandemia a través de la salud. Bendecimos a cada empresa de salud como bendecimos a toda área de la producción. Hoy Dios quiere darnos bendición, una palabra de bendición. Y la palabra es esta: mañana habrá bendición. Si tú escuchas hoy la voz de Dios y crees que Dios te ha hablado hoy, número 1, reconozcamos nuestra condición y hagámoslo Señor y Salvador de nuestras vidas, confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón que Él es Dios. Número 2, saca de tu vida la duda, orando a Dios que aumente nuestra fe, pero también tomando acciones de alejar de nuestras vidas la gente incorrecta, la gente que siembra dudas. También acallar esta propia voz que nos traiciona, renovando nuestra mente a la mente de Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos buscar consejo de Dios, padres, esposos, hombres de casa, de familia. Nuestra unción y sabiduría viene del consejo de la palabra de Dios, de entrar en esa piedad, de buscar de Dios, de reconocer que sobre nosotros está Cristo, que no podemos ser cabezas de un hogar si Cristo no gobierna nuestra cabeza, nuestra vida entera. Y no podemos conducir a nuestras familias al propósito de Dios sin la persona de Jesucristo. Si sigues en tus fuerzas, te vas a agotar. Y cuando veas la bendición, por cuanto hemos dudado, los que duden no comerán. No comerán. Toma el riesgo. ¿Qué tienes que perder? ¿Tu orgullo?
tu arrogancia, tu soberbia. ¿Qué bien te han hecho hasta hoy? ¿Hasta dónde nos han llevado? ¿Y qué fruto nos han dado a comer cada una de esas cosas? Hoy Dios quiere darnos bendición. Mañana, cuando se desate esta bendición, lo primero que Dios va a derramar es creatividad. Y ahora oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques cada corazón que está escuchando este mensaje. Padre, que hoy tú abras el entendimiento y el corazón de cada hijo y cada hija tuya, Señor. Padre, que en medio de la crisis que están viviendo y de las preguntas que se hacen como familia, cada uno de nosotros podamos volver a ti la mirada, Señor, para que seas tú derramando bendición. Trae, Señor, creatividad. Trae, Señor, sabiduría. Trae, Señor, tú el recurso y trae tú las oportunidades y abre las ventanas de los cielos, Señor, sobre tu pueblo. Padre, que cada uno pueda experimentar el poder tuyo, Señor, a través de la obediencia a ti y la fidelidad a ti. Que no dejemos de dar cuando tú, Señor, cuando entendemos que todo te pertenece a ti, Señor. Padre, que si tenemos la oportunidad de bendecir a otros, de reconocer que siempre habrá alguien que necesita una mano de misericordia. Hoy es tiempo de buenas noticias, Señor, y te pedimos que posiciones a tu iglesia, Padre, para llevar esas buenas noticias, para llevar el Evangelio de Jesucristo, Señor. Trae los recursos, trae las personas, trae, Señor, las conexiones, trae, Señor, las plataformas para que esas buenas noticias lleguen. Señor, te clamamos hoy para que tú derrames bendición sobre bendición en cada empresario creyente, Señor, en cada mujer, hombre, familia que tiene la oportunidad, Señor, de generar y producir trabajo, Señor, en medio de esta situación de crisis. Que seas tú, amado Señor, trayendo fruto y sobreabundante sobre sus vidas. Señor, posiciona a tu iglesia como un referente de gracia, de amor, de perdón, de dominio propio, de justicia, de bondad y de misericordia sobre nuestras naciones, amado Señor. Padre, te pedimos por nuestra nación, el Ecuador, que seas tú, Señor, abriendo los cielos sobre ella, que seas tú abriendo los caminos, Señor, para que nuestra economía sea sanada y reparada, y que aún cuando el pronóstico es oscuro en nuestra visión humana, Señor, tú quites el velo en lo espiritual de nuestras vidas y podamos ver la bendición que viene de parte de ti, que tú, Señor, adelantes las cosechas. Señor, que seas tú trayendo bendición, que adelantes la lluvia, que traigas la cosecha. Padre, que traigas esa redención para nuestra tierra, esa sanidad sobre nuestros campos, esa sanidad sobre los cuerpos enfermos, Señor, y haya bendición y esta nación conozca que tú eres Dios. Padre, declaramos bendición sobre cada familia, Señor, que está enfrentando situaciones de crisis, Señor, y que tú obres, Señor, en misericordia, para que la fe sea aumentada, para que la fe, Señor, crezca en estos tiempos, en ti, en dependencia de ti, Señor, y muchos testimonios de milagros, Señor, de misericordia sean contados, Padre Celestial, porque tú sostendrás a tu iglesia, a tus hijos, a las familias, Señor, de esta nación. Padre, oramos por nuestro presidente, Lenín Moreno, que seas tú, Señor, bendiciendo su vida, guardando su corazón, guardando su familia, a sus asesores, a su gabinete, a cada persona en autoridad. Señor, aleja de ellos la desesperación y trae sabiduría tuya del cielo sobre cada uno de ellos, amado Señor. Padre, dale sabiduría y gracia a cada líder y pastor de cada iglesia, Señor, en esta nación. Danos la bendición de estar unidos, Señor, en un solo propósito, para mirarte a ti obrar, Padre Celestial, para que te conozcan a ti, Jesús, que fuiste enviado, Señor, por nosotros y que nos has dado vida y salvación. Hoy, Señor, queremos restaurar, queremos reconciliar, queremos que tú restituyas, Señor, a través del amor y la justicia a cada familia, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Amado Padre Celestial,
que seas tú derramando bendición sobre bendición. Padre, que si hay enfermos en las familias, trae sanidad en el nombre de Jesús. Trae tu poder, Señor Jesús, ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Padre, por tu palabra oportuna. Gracias por todas las bendiciones que tú tienes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te dejo un gran abrazo y nos vemos el próximo domingo.